Bien, pues vamos a continuar en nuestro curso de cálculo diferencial. Recuerden que en la última sesión trabajamos eh, la definición formal de límite. Incluso vimos ahí algunas gráficas o bueno, su representación geométrica de lo que es trabajar con esa definición formal, en donde estamos considerando epsilon mayor que cero y delta mayor que cero. En estos momentos ustedes ya deben de tener esa noción, esas gráficas, de tal manera que en esos siguientes ejercicios pues pongamos en práctica esa parte de dicha definición. Entonces vamos a trabajar los siguientes límites en donde apliquemos la definición formal, en este caso, de límite. Bien, entonces vamos a trabajar esta parte. Entonces vamos a escribir nuestro primer ejercicio. Bien, entonces aquí vamos a trabajar. Ok, déjenme revisar los marcadores. Necesito blanco. Que está el color blanco. Ok. Bien. Entonces vamos a resolver el siguiente límite. Nos dicen, demuestre. Déjenme revisar el grosor. Colóquenlo aquí. Con este. Bien, se nos dice, demuestre el límite. El límite cuando x se aproxima a 2 en x al cubo es igual a 8. Bien, entonces vamos a demostrar este límite con la definición formal. Si ustedes observan, aplicando la definición informal, aquí voy a decir, aplicando la definición informal, ustedes ya saben a qué me refiero, de límite, nosotros tenemos lo siguiente. Tendríamos el límite cuando x se aproxima a 2 en x al cubo. Nosotros vemos aquí que esto se está aproximando ¿a quién? A 8. Por eso el límite que se nos propone aquí, pues nos dicen que es igual a 8. Entonces, de esa manera nosotros podemos verificar que efectivamente es 8. Es aplicando la definición informal de límite. Ahora, nosotros vamos a tener que aplicar la definición formal. Formal en este caso de límite. Bien, en este momento, pues nosotros sabemos que si f de x es igual a x al cubo, entonces demostrar el límite en este caso cuando x se aproxima a 2, en la función f de x, pues este debe de ser 8. Entonces debemos de probar, aquí voy a escribir que debemos de probar que para todo epsilon mayor que cero, pues existe un delta pues mayor que cero. Para mí los ceros es de esa manera, yo los expreso en esta notación para diferenciar la letra O. Entonces aquí son ceros ahí. Entonces para hacer esa parte, pues nosotros podemos demostrarlo. Bien, eso es lo que nos interesa a nosotros, probar esta parte. Bien, ustedes saben que la definición formal, tenemos ahí eh, los siguientes datos. F de X, aquí voy a colocar o vamos a separar nuestro procedimiento. Aquí tenemos F de X menos L, recuerden que es una distancia menor que epsilon. Y también tenemos el delta, que es 0 menor que, en este caso, X menos A menor que delta.
Entonces aquí tenemos los dos elementos de epsilon y delta. En ese caso nosotros podemos decir que sustituyendo los datos, sustituyendo datos, tendríamos que f de x para nosotros fue x al cubo menos cuánto vale L, en ese caso es 8. Esto debe de ser menor a quién, a epsilon. Y además tenemos que para delta tendría que ser lo siguiente, tendría que ser 0, 0 menor que, en este caso x, nosotros nos aproximamos con x aquí al punto de acumulación A, pero para nosotros va a ser 2, porque de acuerdo a lo que nosotros nos queremos aproximar, por eso aquí escribiría 2, su valor absoluto menor que, en este caso, delta. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la regla que se nos propuso en el procedimiento, recuerden que una forma de hacer esto es que la distancia, aquí déjenle escribo, vamos a trabajar otro color, para que ustedes vean de quién hablamos. Aquí sería la distancia de f de x menos L, valor absoluto, es igual, obviamente, a la magnitud de la función g de x, y luego tendríamos x menos a. Así es lo que se nos comentó parte del procedimiento para la definición, para poder aplicar la definición formal. Bien, entonces, haciendo uso de esta parte, nosotros podemos ya empezar a sustituir los datos que tenemos. Recuerden que f de x menos L sería x al cubo menos 8, así su valor absoluto es igual a quién. En este caso, em, g de x, teníamos aquí g de x y luego tenemos x menos a. Entonces, lo que vamos a buscar aquí o lo que pretendemos hacer nosotros es identificar o en ese caso descomponer este, esos términos que tenemos aquí, x al cubo menos 8. Si hacemos esa descomposición, nos quedaría lo siguiente. Tendríamos x cuadrada más 2x más 4. Esto nos quedaría por x menos 2, así en valor absoluto. Y en este caso, al hacer esta factorización, nosotros podemos decir que esto debe de ser igual a quién. Pues tenemos aquí un producto, está en valor absoluto, por parte de las propiedades del valor absoluto, algo que ya estudiamos en la unidad número 1, en el conjunto de los números reales, o los números reales, pues nos quedaría de esta manera. X cuadrada más 2 veces x más 4 y luego tendríamos x menos 2. Así nos quedaría. Y por eso decimos que esta parte, aquí lo vamos a representar nuevamente, lo vamos a escribir, que esta parte es lo que nosotros llamamos como g de x y esta x menos a. Así nos quedó, ¿sí? De acuerdo a la regla que tenemos aquí. Bien, entonces continuando nuestro procedimiento, nosotros procedemos a acotar, en este caso, x cuadrada más 2x más 4. Si, si en este caso el valor absoluto de x menos 2 es menor a quién, a 1. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, en este caso, estoy eligiendo el 1. Recuerden que mi punto de interés es aproximarme a 2. Entonces quiero aproximarme a partir de 1 en números menores a 1. Entonces nosotros podemos ya a resolver esta parte o esta desigualdad. Vean ustedes esta desigualdad que tenemos aquí. Nuestro interés es acotarla de esta manera. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Escribo aquí x menos 2. Esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces, aquí escribimos, recuerden ustedes cómo solucionar esto. Escribiríamos el símbolo si y solo si. Tenemos en este caso
lo siguiente. Por característica o propiedad de la desigualdad con valor absoluto, yo lo puedo escribir como menos uno menor que, en este caso, x menos 2 menor que uno. Así lo podemos escribir. Bien, necesitaré yo que ustedes verifiquen con sus fórmulas que tenemos, reglas que tenemos en la unidad número uno por parte de los valores absolutos. Bien, de esta manera, esto va a ser sí y solo sí. En ese caso, yo quiero tener x cuadrada. Aquí tengo x menos 2. Pues alguien me pudiera decir, bueno, aquí para tener x cuadrada, pues necesitamos aplicar la unicidad, en este caso del inverso eh, aditivo, que sería para este menos 2. Ustedes podrán decir que aquí tengo menos, bueno, sería aquí menos uno. Aquí escribo menos uno. Y aquí sería más 2 menor que x menos 2 más 2 menor que uno más 2. Y eso va a quedar sí y solo sí. Pues aplicando aquí nuevamente en esta parte el axioma A1, pues tendremos en este momento 1 menor que, aquí aplicando el inverso aditivo de un número, me quedaría x más 0 menor que, aquí aplicando el axioma A1 me quedaría 3. Eso me quedaría sí y solo sí. Tengo aquí 1 menor que, aplicando el neutro aditivo, me quedaría x menor que 3. Ahí está. Ahora lo único que me hace falta es multiplicar, en este caso, al cuadrado x, pues para obtener esta x cuadrada. Entonces aquí yo puedo escribir sí y solo sí. Multiplicar este al cuadrado menor que x al cuadrado menor que 3 al cuadrado, pues esto va a quedar sí y solo sí. 1 es menor que x cuadrada y esto es menor a quién? A 9. ¿Ok? Entonces ven aquí, nuevamente estamos trabajando lo que aprendimos desde la unidad número uno, los axiomas de campo en este caso, y tenemos ya trabajando en él los axiomas de orden también. Ok, ya encontramos esa parte de la acotación, lo vamos a marcar, vamos a encerrarlo con ese color. Esa es en este caso, lo que más me interesaría, esta parte. La guardamos en ese momento para más adelante. Bien, continuando, ahora nos iríamos nuevamente con el valor absoluto de x menos 2 menor que 1. Sí y solo sí. En este caso me interesa acotar el segundo término. Recuerden que el segundo término, ¿quién es? ¿Quién sería aquí el segundo término? Pues sería 2x. Entonces, aquí nosotros hacemos lo siguiente. Aplicando nuevamente la regla de solución para este valor o desigualdad de este valor absoluto, nosotros escribimos lo siguiente, sí, solo sí, nuevamente escribiría menos uno menor que x menos 2 y esto es menor a quién? A uno. Entonces, usted ve muy bien que yo estoy interesado en que la cotación sea de 2x. Entonces, estamos de acuerdo que debemos de hacer o aplicar la unicidad del inverso aditivo. Es decir, tendríamos menos uno más 2 menor que x menos 2 más 2 menor que uno más 2. Eso va a quedar sí y solo sí. Aquí con el axioma A1 me quedaría 1 menor que x. Aquí me quedaría más 0, que es el inverso aditivo de un número. Eh, Esto aquí me quedaría menor a 3. Entonces, esto me quedaría sí, solo sí, aplicando el neutro aditivo, tendríamos 1 menor que x menor que 3. Y vean ustedes qué me hace falta para que yo tenga un 2x. Pues obviamente ustedes van a decir, bueno, necesitaría multiplicarlo por 2. Entonces, aquí diría sí y solo sí. Tengo 1, lo multiplico por 2, menor que 2 por x, menos que 2 por 3. Y eso me va a quedar sí y solo sí. 2 es menor a 2x y esto es menor a 6. Así nos quedaría.
¿Ok? Bien, entonces nuevamente encerramos esta información que tenemos aquí, la encerramos y listo. ¿Por qué? Porque ahora la vamos a trabajar en la siguiente parte. Bien, ya aquí nuevamente podemos continuar y decir ahora que combinando, aquí podemos escribir que combinando las desigualdades. Recuerden que cuando hablamos de las desigualdades, nos referimos a estos dos. Aquí lo voy a marcar por otro color. Podemos decir que esa sea la desigualdad uno, que sea la uno, y esta que sea la 2. Entonces, si combinamos las desigualdades, eh, obviamente, si x, aquí podemos escribir, si aquí la distancia de x menos 2 es menor a uno. Recuerden que de esa manera nosotros estuvimos trabajando las desigualdades. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Al hacer la combinación de esas desigualdades, ustedes podrán notar que tenemos aquí, voy a escribirlo de esta manera, voy a escribir los simbolitos así, de las desigualdades. Aquí está x cuadrada, la anexo aquí, y luego el más 2x. ¿Sí estamos de acuerdo? Se anexan esos dos términos, pero vean qué implica. Si yo estoy haciendo aquí una adición entre esos dos términos, pues el 1 de la x cuadrada lo coloco aquí, más, en este caso, el 2 de 2x. Y luego tendríamos nosotros aquí 9. En este caso estoy haciendo una adición, pues colocaría el 6. Y esto nos lleva a la conclusión de que tendríamos 3 menor a quién, a x cuadrada más 2x menor a quién, en este caso 15. ¿Ok? Así nos quedaría en esa parte combinando las desigualdades. Bien, recuerden que me hace falta aquí todavía un paso. Recuerden que yo necesito acotar el de aquí, que es x cuadrada más 2x más 4. Entonces vean que me hace falta, pues alguien va a decir, bueno, nos hace falta el 4. Entonces aquí nuevamente escribiendo los simbolitos, alguien tendría aquí, me puede decir que sería x cuadrada más 2x más 4. Vean, ¿qué estoy añadiendo aquí? Si yo añado aquí el 4, aquí tendría que tener 3 más 4, y aquí tendría que tener 15 más 4. Esto me da 7 menor a quién, a x cuadrada más 2x más 4 menor a quién, aquí tendríamos 19. Entonces nos quedaría de esta manera. Está acotada de 7 a 19. ¿Ok? Entonces nosotros nuevamente por parte de la definición formal eh, tendríamos lo siguiente. Podríamos escribirlo de esta manera. Que x al cubo, aquí vamos a marcarlo. Déjame ver con este. Voy a bajar esta parte. Ahí está. Entonces nosotros tendríamos así, así, este, tendríamos el valor absoluto o la distancia de x al cubo menos 8 es igual a quién. Recuerden que aquí tenemos nuestra función g de x con su magnitud, pues podemos escribirlo como x cuadrada más 2x más 4. Y esto por x menos 2. Así nos quedaría. Y esto es menor a quién. Recuerden que nosotros estábamos interesados en buscar esa, esa m. En este caso, nuestra m sería 19, que es este numerito. 19, nuevamente x menos 2, que sería nuestro valor absoluto. Ok, así nos quedaría parte del análisis que estamos haciendo nosotros. Siempre, obviamente aquí escribimos, siempre que, obviamente, trabajemos la distancia de x menos 2 menor a quién, a 1. Pero nosotros podemos hacer lo siguiente, pero nosotros podemos observar que en la definición formal tenemos m, valor absoluto de x menos a, esto es menor que epsilon. Entonces, si para nosotros encontrar
se nos pide encontrar este valor m, sería entonces 19, el que tenemos aquí. 19 por o la distancia, que sería x menos 2 menor a quién, a epsilon. Obviamente, siempre en este caso, aquí escribimos siempre que en este caso la distancia de x menos 2 sea menor a quién, a epsilon sobre 19, ¿ok? Entonces, nosotros aquí escribimos, si hacemos ahora el delta mínimo, esto debe de ser igual, pues, bueno, aquí vamos a hacerlo de esta manera, y voy a borrar esta parte, lo voy a escribir así, que esto es igual al mínimo, el mínimo en este caso. Recuerden que nosotros empezamos a trabajar con 1, por eso aquí escribo el 1, coma, epsilon sobre 19, que sería el que acabamos de calcular. Entonces, las afirmaciones que tenemos aquí, vamos a encerrar las afirmaciones. La afirmación, en este caso, que sería esta parte, la afirmación que tenemos aquí, y esta de aquí, que estamos trabajando en esta parte, aquí, estas dos afirmaciones, pues nos dicen entonces, o se nos verifica o nos confirman que nosotros podemos tener lo siguiente. Así cambiando nuevamente de color, tendríamos que x al cubo menos 8, recuerden que es una distancia, pues es igual a tener la función g de x, que sería x cuadrada más 2x más 4, obviamente en su magnitud, y luego tendríamos x menos 2, esto es menor, recuerden a quién es menor, a lo que acabamos de encontrar aquí, a 19 por, en este caso, la distancia de x menos 2, eh, y esto a la vez es menor a quién, a epsilon, siempre, aquí sería siempre, en este caso, que 0, así, 0 sea menor que x menos 2 y esto sea menor que, en este caso, delta. Así nos quedaría. Y esta sería la respuesta para demostrar que efectivamente el 8 es una solución para este límite. ¿Ok? Bien, entonces, recuerden esa parte, aquí se las voy a marcar. En este caso, eh, se ha de ver este bien, sería este. ¿Ok? Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Vamos a resolver otro. Ok, bien, ahora se nos pide demostrar, demuestre en este caso que el límite eh, cuando x se aproxima a 3, en esta de 4x menos 5 es igual a 7. Bien, para verificar que efectivamente sea 7, nosotros podemos aplicar nuevamente y aplicando la definición informal del límite, pues nos dice entonces, en este caso, que si nos aproximamos cuando x se aproxima a 3, en 4x menos 5, pues efectivamente nos da 7. Efectivamente da esto. ¿Por qué? Porque si x se aproxima a 3 aquí en 4x nos está dando, en este caso está aproximando a 12. Y tenemos menos 5, pues tenemos 7. Entonces concluimos que sí, efectivamente es cierto. Ahora podemos nosotros ya aplicar la definición formal. ¿Ok? Entonces, aplicando ya la definición formal, vamos a continuar aquí.
más o menos por ahí. Tendríamos lo siguiente, nosotros identificamos f de x, en este caso tendría que ser 4x menos 5, ¿ok? Y después nosotros queremos demostrar que el límite cuando x aproxima a 3 en f de x, pues este debe de ser 7. Entonces debemos probar, aquí escribimos nuevamente, debemos probar que para todo epsilon mayor que 0, pues existe un delta mayor que 0. Así está, así nos quedaría. Bien, aquí nosotros podemos escribir tal que en este caso nosotros trabajáramos la distancia de f de x menos L menor a epsilon, lo escribiríamos de esta manera, que sería en este caso f de x es 4x menos 5 y luego tendríamos menos L que sería 7. Esto debe de ser menor a quién? A epsilon, ¿ok? Bien, siempre, recuerden ustedes, siempre, en este caso, que x pues pertenezca al conjunto de los reales y en este caso tenemos 0 menor que x menos el punto de acumulación que sería 3. Esto es menor a quién? A delta. ¿Ok? Entonces, factorizando, aquí escribimos el siguiente paso sería factorizando. Nosotros esta expresión que tenemos aquí de epsilon nos quedaría de esta manera. Tendríamos entonces aquí el valor absoluto, 4x menos 5, recuerden que lo tenemos así, menos 7, esto es igual, pues aquí tenemos entonces 4x menos 5 menos 7. Y esto es igual a tener el valor absoluto o la distancia de 4x menos 12, ¿verdad? Y esto a la vez se puede factorizar con 4, el valor absoluto de x menos 3. Ahí está, ahí lo tenemos. Bien, no es necesario el proceso de acotamiento. Recuerden que en el primer ejemplo hicimos un proceso de acotamiento. Aquí no es necesario, puesto que el factor que multiplica en este caso a x menos 3, el factor que sería en este caso 4, es una constante. Por lo que nosotros aplicando esa parte, inmediatamente decimos en este momento que 4 por la distancia de x menos 3, pues obviamente debe ser menor a quién? A epsilon. Entonces siempre que tenemos aquí la distancia de x menos 3, pues sea menor a quién? A epsilon sobre 4. Bien, entonces en esa parte escribiríamos haciendo delta igual a epsilon sobre 4. Nosotros podemos decir que la afirmación que tenemos en esta parte, la afirmación que tenemos aquí, pues es correcta. Esa afirmación es correcta. Bien, vamos a verificarla entonces. Aquí cambiamos. Entonces, verificando esto, tenemos la distancia de 4x menos 5 menos 7. Esto es igual a 4 por la distancia de x menos 3 y esto a la vez debe ser menor a quién? A epsilon. Aquí sería siempre que 0 sea menor a quién? Pues a x menos 3 y esto es menor a delta. Y de esa manera concluiríamos este ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces concluimos esta parte, este análisis de estos dos ejemplos. Bien, vamos a pasar entonces al teorema número 2. Aquí se los voy a escribir. Vamos a pasar al teorema 2. Déjenme escribirlo de este color. Entonces escribimos aquí teorema 2. En el teorema 2 se nos dice que sea
sea A, que ya saben quién es A, es nuestro punto de acumulación. Vamos a decir aquí que sea un punto de un intervalo abierto, ¿ok? Y nosotros podemos decir que sea f una función definida en todo el intervalo abierto, ¿ok? Excepto, excepto en A, si lo escribimos en A, y sea L, podemos escribir esta L, un número real. Ok, entonces el límite, el límite cuando x se aproxima a A en la función f de x es igual a L. Sí y solo sí, aquí escribimos sí y solo sí, el límite, en este caso, cuando x se aproxima a cero, en la función f de a más x es igual a L. Es decir, en este caso decimos, es decir, si alguno de los límites existe, el otro también existe, ¿ok? Y nosotros podemos decir que el límite, en ese caso cuando x se aproxima a A, en la función f de x es igual al límite cuando x se aproxima a cero, la función f de a más x debe de ser igual a L, ¿ok? Entonces tenemos este teorema número 2 que nos confirma pues esta información, ¿ok? Bien, pues vamos entonces a aplicar el teorema número 2 en este caso. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Mm, a ver este. Bien, se nos dice, en este caso, determine, aquí déjeme revisar, ok, tal vez no elegí, está, ok, voy a cambiar nuevamente esa parte y con este. Entonces se nos dice, determine el límite cuando x se aproxima a 2 en x al cubo menos 2x cuadrada menos 10x más 7. Ok, aquí nos quedaría esa parte. Bien, nosotros tenemos que demostrar en este caso este límite cuando x aproxima a 2 en este caso. Bien,
Bien, entonces, por el teorema anterior, que es el teorema E2, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos escribir este límite, así, el límite cuando x se aproxima a 2, tenemos aquí de x al cubo menos 2x cuadrada menos 10x más 7 es igual a quién? Cuando el límite en x se aproxima a 0. En ese caso, vean ustedes que tenemos que hacer, de acuerdo al teorema anterior, pues tenemos que aplicar esta parte. Entonces aquí a todas las x les vamos a hacer esa modificación. Aquí abrimos el paréntesis, para nosotros sería en este caso x y luego en ese momento a sería 2 porque es al que nosotros nos estamos aproximando. Entonces escribimos más 2 y vean que nos dice en esa parte que debe de ser al cubo menos 2. Nuevamente sustituimos el valor de x por x más 2, ya saben por qué, al cuadrado menos 10 por x más 2. En esa parte tendríamos más 7. ¿Ok? Bien. Continuando con este análisis, al final ustedes hacen la simplificación. Nos quedaría el siguiente límite cuando x se aproxima a 0. Una vez que ustedes hagan la simplificación correcta, es decir, resuelvan esto al cubo, esto al cuadrado, les quedaría lo siguiente, les quedaría x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13. Entonces, se les quedaría este polinomio y en esta manera, si nosotros aplicamos ya este límite cuando x se aproxima a 0, pues nosotros sabemos que esto nos daría como respuesta menos 13. Nos daría esto como resultado. Entonces, nosotros esperamos que el límite sea menos 13. Esperamos nosotros que sea este el resultado. Bien, ahora hay que probar efectivamente que el límite que estamos calculando, en este caso cuando x se aproxima a 0, en, en x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13, pues efectivamente sea menos 13. Entonces debemos demostrar, vamos a escribir aquí, debemos demostrar que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, escribimos tal que, vamos a ver, vamos espacio, ok, ahí está, tal que en ese momento, pues trabajar con epsilon, pues sea de esta manera. X al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13, así lo tendríamos, menos, en ese caso, menos 13. Así, esto sea menor a quién, a epsilon. Entonces hay que verificar esa parte, hay que demostrarlo. Siempre, recuerden ustedes, siempre que x pues pertenezca a los reales y en este caso 0 sea menor a quién. En ese caso hablaríamos de x, su valor absoluto, menor a quién, a delta. ¿Ok? Bien, aquí entonces podemos factorizar, factorizamos, factorizando, nosotros tendríamos lo siguiente, que sería factorizando en este caso x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13 menos 13, así. Tendríamos lo siguiente, aquí podemos escribir nuevamente que tener
x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13. Y luego esto menos 13 debe de ser igual a tener, en este caso, si vamos o efectuamos las operaciones, ustedes les quedará de esta manera. Recuerden aquí que este menos con este menos, como nosotros lo hemos visto por parte de de unas definiciones de la unidad número uno, con este se vuelve opuesto y solamente nos quedaría x al cubo más 4x cuadrada menos 6x. Así nos quedaría. Y si factorizamos esa parte, pues tendríamos efectivamente x cuadrada más 4x menos 6. ¿Por quién? Pues por el valor absoluto de x. Entonces, para encontrar una cota superior, recuerden que aquí nuestra cota superior sería la siguiente. Y escribimos para encontrar una cota superior, en este caso de x cuadrada más 4x menos 6, hacemos, en este caso, pues el valor absoluto de x menor a quién, a 1. Recuerden que 1 pues es mi valor, en este caso puedo decirlo también como mi valor semilla para poder resolver esto. ¿Ok? Bien, déjenme revisar esta parte, creo que aquí nos quedamos. Bien, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Escribimos aquí el valor absoluto de x menor que 1, escribimos sí y solo sí. En este caso, eh, tenemos lo siguiente. Bien, nosotros sabemos que esto pues es igual a tener la raíz cuadrada de x cuadrada menor que 1. Si estamos de acuerdo en esa parte, es una de las propiedades que tiene el valor absoluto. Y esto me quedaría sí y solo sí. Tenemos en ese momento em, x, vamos a tener x, mejor se los escribo de esta manera, vamos a tener x, aquí voy a escribir menor a 1, pero como yo necesito acotarlo aquí como x cuadrada, pues tenemos lo siguiente, sí, solo sí, tenemos x al cuadrado menor que 1 al cuadrado, y eso recuerden que nos quedaría x cuadrada menor a quién, a 1, ¿ok? Entonces tenemos esta parte. Ahora vamos a continuar. Nuevamente vamos a trabajar con el valor absoluto de x menor que 1, sí y solo sí. Ya que encontré x cuadrada, nosotros podemos hacer lo siguiente. Parte de las propiedades de este valor absoluto tendríamos menos 1 menor que x menor que 1. Eso nos quedaría sí y solo sí. Entonces, yo necesito, si ustedes observan, el segundo término, que sería 4x, aquí yo tengo x nada más, pues necesitaría multiplicarlo por 4. Entonces tendríamos menos 1 por 4, menor a quién, a 4x, menor a 1 por 4. Y esto nos quedaría de la siguiente manera, sí, solo sí, tenemos menos 4, es menor que 4x y esto es menor a 4. Y tenemos la siguiente desigualdad. Bien, nuevamente vamos a marcar estos datos. Marcamos este y marcamos también este. ¿Ok? Y vean lo que vamos a hacer ahora con estos dos datos. Alguien puede decir que esta sea la 1 y esta sea la 2. Bien, continuando. Ahora tendríamos que hacer una combinación, combinando, combinando las desigualdades. Podemos escribir 1 y 2. Obtenemos lo siguiente. Bien, obtendríamos esto. Tener aquí x cuadrada, voy a escribir aquí x cuadrada más 4x, así, esto sea menor a quién,
aquí tengo 1 y tengo más 4, porque aquí estoy haciendo una adición, pues puedo hacer eso, es una adición entre 1 más 4. De esta manera, me quedaría entonces x cuadrada más 4x menor a quién, a 5. Y obtendríamos esa expresión. Ahora, si ustedes observan, me hace falta todavía un término por ahí. Recuerden que necesitamos acotar x cuadrada más 4x menos 6. Entonces me podrán decir que me hace falta aquí un menos 6. ¿Ok? Bien, entonces nosotros podemos también escribirlo de esta manera. Podemos decir y, nuevamente escribiendo aquí x cuadrada más 4x menos 6, que es el que nos hacía falta, esto sea menor o igual a quién, pues a x cuadrada más 4x más, en este caso tendríamos el menos 6 que se nos haría falta, ¿verdad? Esto es menor a quién, a 5, recuerden que tenemos este 5, y luego sería más 6, esto nos está dando que es 11, ¿sale? Esa parte sería 11. Siempre, recuerden aquí, siempre que trabajemos el valor absoluto de x menor a quién, a 1. Entonces, podemos nosotros decir que así, trabajar con x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13, ¿verdad? Que sería la función del principio. Luego con menos 13, así, es igual a tener nuevamente x cuadrada más 4x menos 6, esto por su valor absoluto de x, y esto sea menor a quién, pues al numerito que encontramos aquí, que sería 11, ¿por qué? Por el valor absoluto de x. Y aquí nuevamente escribimos siempre que en este caso, pues el valor absoluto de x sea menor a quién, a 1. Ok, pero, recuerden aquí, pero nosotros tendríamos que calcular, en este caso, m, recuerden que por parte de la definición formal tenemos m por x menos a. En este caso, m, vean aquí va a ser igual, pues, a 11. Entonces escribimos aquí 11 por x menos a, pero nuestro punto de acumulación, recuerden que vale 0, por eso lo expresamos de esta manera, y debe de ser menor a quién, a epsilon. ¿Ok? Bien, siempre, aquí escribiríamos nuevamente, siempre que obviamente el valor absoluto de x sea menor a epsilon sobre 11. Si hacemos ahora, si hacemos el cálculo del delta mínimo, ustedes podrán observar lo siguiente. Trabajamos con 1 y a la vez obtuvimos el epsilon sobre 11. Entonces las afirmaciones que realizamos en esta parte, las vamos a marcar. Vamos a marcar esta afirmación, incluso esta afirmación, tenemos aquí, pues son ciertas, son correctas. Bien, entonces podemos nosotros decir que si las verificamos, eh, tendríamos lo siguiente, sería x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13 menos 13, ¿sí? Es igual a x cuadrada más 4x menos 6, su valor absoluto de x, y esto es menor que 11, valor absoluto de x, y esto a la vez es menor que epsilon. Así nos quedaría. ¿Ok? Nuevamente escribiríamos siempre que 0 sea menor que el valor absoluto de x, y esto sea menor a quién, a delta. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir, por lo tanto, eh, hemos demostrado
que el límite cuando x se aproxima a cero en x al cubo más 4x cuadrada menos 6x menos 13, pues efectivamente es menos 13, ¿ok? Y de esa manera concluíamos nuestro ejercicio, ¿ok? Bien, muy bien. Ok, bien, pues ahora vamos a estudiar el siguiente lema y vamos a escribirlo. Vamos a trabajar el siguiente lema que nos dice lo siguiente. El lema uno nos dice que si, que si el valor absoluto de A o la distancia de A es menor o igual a epsilon para, para todo epsilon mayor que cero, entonces, aquí escribimos, entonces A es igual a cero. ¿Ok? Bien, también tenemos el teorema número 3 que nos dice lo siguiente. El teorema número 3 dice que el límite, si el límite, eh, cuando x se aproxima a, en este caso en la función f de x y es igual a L1, y el límite cuando x se aproxima también a ese punto de acumulación en la función f de x y es igual a L2, entonces podemos decir que L1 es igual a L2. ¿Ok? Tenemos ese teorema, el número 3. Y tenemos también el teorema número 4. El teorema 4 nos dice lo siguiente. Que si existe un intervalo I, que contiene en este caso a x subíndice 0, tal que, tal que para todo x distinto a x0 en I, en ese intervalo I, la función f de x es menor que g de x y esto es menor a quién, a h de x. Y si el límite, en este caso, cuando x se aproxima a x0, por ejemplo, en la función f de x es igual al límite cuando x se aproxima, en este caso a x0, en la función h de x y esto es igual a L, entonces el límite cuando x se aproxima a x0 en la función g de x existe y el límite de x cuando se aproxima a x0
en la función g de x, pues debe de ser igual a quién? A L. ¿Ok? Bien, entonces el teorema número 4 pues ya nos hablan ahí de tres funciones, la función f de x, g de x y h de x. En este caso lo que vamos a hacer es aproximarnos en un punto llamado x0. Este punto x0 pues debe de ser contenido en el intervalo i. Ahora, si nosotros observamos que tenemos tres funciones, f de x, g de x y g de x, perdón, h de x, como se los marqué en esa parte, aquí, se las subrayo, aquí, pero si nosotros observamos que f de x es más pequeña o igual que g de x, y a la vez g de x es menor o igual a h de x, nosotros podemos calcular el límite, vean, vamos a calcular el límite para el más pequeño, vamos a suponer que sea f de x, y vean, después vamos a calcular el límite para el más alto, sería h de x, que son los extremos, en este caso, de esta desigualdad. Entonces, si nosotros calculamos, repito, el límite de f de x cuando x se aproxima a x0 y es igual al límite cuando nos aproximamos de x a x0 en la función f de x y vemos que estos dos límites de estas funciones que son distintas es igual a L, entonces podemos concluir que el límite, vean, de x cuando nos aproximamos a x0 en la función g de x, que sería la que tenemos aquí en medio, pues también debe de existir. Y entonces el límite para esa función g de x cuando x se aproxima a x0, pues debe de ser igual a L. Entonces, aquí ya hablamos de tres funciones en donde pues obviamente en las tres debe de ser el mismo valor L. Ese sería el teorema número 4. También se le conoce a este teorema como el teorema del sándwich. También tiene ese nombre. Ustedes también lo pueden encontrar e incluso investigar de esa manera. Bien, bueno, entonces nos quedaríamos en esta parte. Vamos a continuar en la siguiente sesión hablando más del teorema 4, viendo la representación geométrica que tiene este teorema 4 y la parte del teorema 5. ¿Ok? Bueno, entonces nos quedamos en esa parte. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo pueden hacer en la plataforma de Moodle o en el grupo que tenemos en Teams. ¿Ok? Bueno, sin más por el momento, pues nos veríamos en la siguiente sesión. ¿Ok? Bien.